El Salmo 34:4 va a decir así: busqué al Señor y Él me libró de todos mis temores. El Salmo 34 es muy impactante porque nace en un momento de desesperación en la vida de este hombre, David. David estaba huyendo del rey Saúl, quien quería matarlo por envidia y temor de perder el reino. Aunque David había sido ungido por Dios y había derrotado a Goliat, ahora vivía perseguido, cansado y con miedo. Llegó un momento donde tuvo que escapar solo y sin protección alguna. En esta huida, David fue a la ciudad de Gat, territorio de los filisteos, enemigos de Israel. Lo más sorprendente aquí es que Gat era la ciudad de Goliat, el gigante que David había matado años antes. Cuando los siervos del rey Aquís lo reconocieron, comenzaron a decir: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No cantaban de él diciendo: Saúl hirió a sus miles y David sus 10,000? David entendió inmediatamente el peligro. Estaba rodeado de enemigos que podían matarlo en cualquier momento. El miedo llenó su corazón. Entonces tomó una decisión desesperada. David fingió estar loco. En 1 Samuel capítulo 21 relata que David empezó a comportarse como un demente. Hacía garabatos en las puertas, actuaba sin sentido, dejaba caer saliva sobre su barba. En aquella cultura, la locura era vista con desprecio y hasta temor. El rey Aquís, al verlo así, dijo: ¿para qué me traen otro loco? Decidió expulsarlo en vez de matarlo. Humanamente, David parecía humillado. El futuro del rey de Israel estaba escondiéndose y actuando como loco para salvar su vida. Pero después de escapar, David comprendió algo profundo. Aunque había tenido miedo, Dios no lo abandonó. Por eso en el versículo 4 de este capítulo 34, en la Nueva Traducción Viviente, dice: oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Esta es una declaración poderosa de David. Él nunca dijo: nunca tuve miedo. Él sí tuvo temor. Era humano, sentía angustia, presión y peligro. Pero hizo algo correcto en medio de ese temor y miedo. Buscó al Señor. Muchas veces pensamos que la fe significa nunca sentir temor, pero la verdadera fe es correr a Dios aún cuando el corazón tiembla. David entendió que el refugio no estaba en una cueva, ni en un ejército, ni en su propia inteligencia. Su seguridad estaba en Dios. Hoy muchas personas viven llenas de temor. Temor al futuro, temor a perder a un ser querido, temor a la enfermedad, temor al fracaso, temor a quedarse solo. Y muchas veces es ahí donde el miedo paraliza, roba la paz y consume el corazón. Pero este texto nos enseña que cuando buscamos a Dios sinceramente, Él responde. Tal vez no siempre cambia la situación de inmediato, pero sí cambia nuestro interior. Empieza a confiar, a depender solamente en Él. Es ahí donde Dios trae paz, donde había ansiedad, y esperanza donde había desesperación. David no dijo: me libró de algunos temores, sino de todos mis temores. Esto significa que Dios tiene poder sobre aquello
que atormenta tu mente y tu corazón. Hay cadenas invisibles que solo Cristo puede romper. Esto nos enseña también el poder de la oración. David oró, no se rindió ni se aisló de Dios. Cuando el miedo venga, no huyas de Dios, corre hacia Él. La oración no es un último recurso, es nuestra primera arma espiritual. Y hay algo hermoso aquí. Dios respondió. Nuestro Dios no es indiferente. Él escucha el clamor sincero. Tal vez las personas no entiendan tu lucha, pero Dios sí la entiende. Él conoce las noches de ansiedad, las lágrimas silenciosas y las cargas que nadie más ve. Esta reflexión también apunta a nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino precisamente para liberar al ser humano del temor más grande, vivir lejos de Dios y sin esperanza eterna. Cuando Cristo gobierna el corazón, aún en medio de esas pruebas, podemos tener paz. Hoy puedes hacer lo mismo que David. Busca al Señor con sinceridad, porque quien busca a Dios no queda abandonado. Dios sigue respondiendo, sigue levantando y sigue liberando a los que confían en Él. Dios lo bendiga.